y empezamos esta tarde de nuevo en una de nuestras reuniones virtuales de cada semana que vamos organizando. Probablemente tendremos que, no sé, es una idea, pero a lo mejor cambiar de plataforma. Tenemos muchas solicitudes y en esta plataforma tenemos un límite, entonces vamos a ver si en un futuro a lo mejor hacemos un cambio de plataforma para admitir a mucha más gente. Bien, en primer lugar, simplemente decir que durante todas estas semanas empezamos con un proyecto, ¿no? Un proyecto que plantamos con una pequeña semilla, con la preocupación actual de la COVID-19 y es una preocupación, pues, de qué ocurrirá en el buceo después, cómo vamos a actuar, y por eso empezamos una serie de reuniones en las cuales, pues, lo que hemos hecho es primero recoger las dudas, incertidumbres, preguntas que teníamos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, organizamos una segunda reunión. Esta segunda reunión es la que empezamos con la de hablar un poco de material de buceo. Después hemos hablado de los centros de buceo y en la última reunión hablamos del turismo de buceo, ¿cierto? Entonces, a todo ello, la conclusión era un poco la de que teníamos básicamente, pues, que crear, o el objetivo era crear un documento en el cual, pues, pudiéramos de alguna forma llevarlo a las administraciones y de esas administraciones, a partir de ahí, pues que pudiera servir también como un protocolo, un documento protocolo. Bien, hoy lo que os vamos a explicar, lo que vamos a hablar un poco, os vamos a explicar qué ha pasado en esta semana, ¿no? En esta semana se han acelerado muchas cosas y hemos tenido que crear una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo hemos utilizado unos procedimientos y os voy a explicar en esos procedimientos, pues, qué herramientas hemos usado, cómo las hemos usado para crear un documento en tiempo récord, un documento, no un documento, sino dos documentos, básicamente, a la administración, para presentarlos a la administración y que sean unos documentos que sirvan de base. ¿De acuerdo? En primer lugar, explicar que la administración nos contactó pidiendo, pues, la posibilidad de crear un documento, protocolo, una ayuda para el sector, ¿no? Para ver cómo entrábamos dentro de este sector, en qué parte, si entrábamos en la parte de puertos deportivos, de turismo activo, etcétera, etcétera. Finalmente, se decidió de que el buceo entraría dentro de lo que es el turismo activo, ¿eh? O sea, no es que esté tan claro, sí, es claro, pero no ha estado tan claro siempre. Y a partir de ahí, pues, la Secretaría de Estado, el Ministerio de Sanidad, pues delegan los diferentes ministerios, ¿no? En este caso el Ministerio de Turismo, pues a sus interlocutores válidos. Por un lado, ICTA, que es el control de calidad, es uno de los interlocutores, que a través de ANETA, que es la Asociación Nacional de Turismo Activo, pues son los que están creando estos protocolos genéricos. ¿De acuerdo? Hay un micro por ahí abierto. Gracias. Entonces, estos protocolos ya nos avisaron en un principio que serían unos protocolos de mínimos requisitos. Habrían dos documentos. Sé que por ahí en las redes ahora corre un documento que se ha emitido y que, bueno, que la gente habla, etcétera. Pero bueno, es unas recomendaciones que han hecho entre Dan y Abre y, bueno, son muy válidas, pero evidentemente las tenemos en consideración y y de hecho tenemos puntos de ese documento que hemos creado en relación a estas recomendaciones, pero pues bueno, no las compartimos todas porque hay recomendaciones de las que no van a favor de la patronal, del centro de buceo, y de las que hablaremos ahora, en breve. Entonces, pero bueno, las hemos tenido en consideración como cualquier otra referencia que tenemos y evidentemente a partir de ahí
teníamos que crear, y nuestro objetivo era crear un documento que fuera válido. Como os decía, hay dos documentos que realiza la administración. Dos documentos, por un lado, un documento de mínimos, un documento básico que, y a propuesta del gobierno, es un documento en el que no impida trabajar a los centros de buceo. Es decir, no al centro de buceo en general, quiero decir, a la actividad en sí, a la actividad turística. Los centros de buceo incluidos, evidentemente. Pero, o sea, las directrices no están tomadas en poner palos en las ruedas, sino todo lo contrario. Es decir, en facilitar el retorno de la mejor manera posible, ¿no? Sin poner mínimos, sin poner a ver cómo vamos a hacer para hacer esto, inversiones de dinero, porque si no, la reactivación de la economía pues iba a ser mucho más complicada. A raíz de eso, pues, bueno, y esto es algo que en los sectores, ¿no? A los diferentes sectores, pues se han puesto muchas veces la soga al cuello diciendo, bueno, esto, ¿qué tendremos que hacer? ¿Cuánto tendremos que invertir? Y bueno, el objetivo del actual gobierno y de las directrices no son esas, sino intentar recuperar la normalidad lo antes posible en estas diferentes fases. Entonces, estos dos documentos de los que se está trabajando, uno es documentos de mínimos. De mínimos quiere decir mínimo, mínimo. O sea, no se van a decir, bueno, mantener esta distancia en transportes, mantener esta distancia cuando se va en embarcación, procurar que todo el mundo tenga, pues, yo qué sé, ozono, rayos ultravioletas y de todo. No, esto no es el objetivo. El objetivo es decir, a ver, intenta trabajar dentro de lo posible y dentro de las distancias de seguridad recomendadas, ¿no? Si no es posible, utiliza los equipos EPI, ¿no? Es decir, utiliza los equipos EPI, indica que si, por ejemplo, hacemos un transporte, en nuestro caso, con la furgoneta, y la furgoneta, pues, tenemos que llevar a 6 buceadores, 7, y entonces, pues, no podemos dejar una distancia de 2 metros, lo que sea, pues, lo que tenemos que hacer es proporcionarle, pues, mascarillas o guantes o los equipos necesarios. Bien, en el caso de las embarcaciones pasa exactamente lo mismo, ¿no? Una de las preocupaciones que teníamos también es el hecho de que, bueno, ¿qué pasará si nos reducen a un tercio o a la mitad las embarcaciones, ¿no? Pues claro, para muchos es la ruina y el cierre del negocio. Entonces es ahí donde, bueno, tenemos algunas discrepancias con las recomendaciones de Dan, sobre todo, por ejemplo, en este punto de que recomienda la distancia de 1 metro. Pero bueno, es su recomendación, es totalmente válida, pero no es válida para la patronal, para los centros de buceo. De ahí que la decisión de la organización en la cual estamos realizando estos vídeos semanales, que es a través de Ramón Siliceo, Julián, también de Divertisub, pues dijimos, oye, ¿y por qué no miramos de reunir a todo el sector? Que esto ha sido algo inédito en la historia del buceo, no se ha podido nunca reunir y hacer algo en conjunto y en consenso, y vamos a intentar hacerlo. El objetivo era reunir sobre todo a presidentes de asociaciones, al máximo número de comunidades y a las organizaciones, con las posibles inclusiones parciales, sobre todo para opiniones que han ido haciendo algunas marcas, algunas personas en concreto. Bien, entonces, pues es posible que era un documento, bueno, un documento que teníamos que hacer en muy poco tiempo, porque nos estaban pidiendo que hoy se presentara el primer documento de mínimos, lo cual os digo, está presentado. Era un documento en el que teníamos que primero, estamos hablando de un sábado y un domingo, y teníamos que empezar a reunir para trabajar el lunes, el martes, el miércoles y el jueves por la mañana, no era seguro, ¿no? Unas reuniones maratonianas mañana y tarde para poder tener un documento. Imaginaros, consensuado por el máximo número de autonomías, de comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, y de tener un documento en el que participaran pues, la mayoría de presidentes de asociaciones y organizaciones de buceo.
Bien, a priori puede parecer que, bueno, fuera un documento que nos fuera, o una tarea que nos fuera grande, ¿no? Como algunas personas pueden pensar, ¿no? Es algo que nos puede venir grande, pero bueno, estamos acostumbrados a trabajar en este aspecto y dijimos, vamos a proponernos este reto. Total, empezamos a distribuirnos el trabajo, a llamar a unos, a otros, además, para empezar el lunes a trabajar a las 11:30 de un domingo, imaginaros, ¿no? Y bueno, la respuesta fue total y absoluta. Y el lunes a las 11:30 teníamos en la mesa de trabajo, teníamos de las 17 más 2 comunidades autónomas, 17 comunidades más 2, teníamos una representación de 13 o 14, excepto La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura. Todas las demás tenían una representación u otra, bien porque no había asociación y había pues un centro o un club de buceo, como puede ser en Melilla, por ejemplo, que está el Club Ánfora, o Burbujas, que está en Ceuta, pero hay sitios que no hay. En cambio teníamos toda la Asociación del Mar Cantábrico, que representa Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León, por ejemplo. Teníamos Andalucía, teníamos la Comunidad Valenciana, teníamos Baleares, teníamos la región murciana, teníamos Canarias, Cataluña, en fin, todas las comunidades allí presentes. Bien, este fue un reto, el primero que dijimos, hombre, por lo menos hay una buena voluntad. La segunda parte es las organizaciones, ¿no? Intentamos empezar a contactar con todas las organizaciones. En principio, ABRE, que ya aúna pues, una serie de organizaciones, más SDI y DAN incluido también dentro de ABRE. Y bien, pues sin más, todo el mundo y con buena voluntad se ha sentado en la mesa de trabajo, ¿no? En todas las reuniones hemos estado prácticamente todo el mundo y bien, aquí empezábamos a trabajar, a decir, bueno, tenemos que buscar un sistema de trabajo porque, bueno, yo en los años que he estado trabajando también para PADI en todos los sistemas legales, creando las legislaciones que hay actualmente en las comunidades, por ejemplo, las normativas europeas, pues hacíamos reuniones, bueno, maratonianas de fines de semana y que bueno, duraban eternidad y nunca se terminaban. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente han pasado muchos años, la tecnología ha cambiado y hoy en día tenemos herramientas que podemos utilizar. Imaginaros, pues todas las comunidades, más asociaciones, trabajando en conjunto en un mismo documento en tiempo récord y con consenso. Bueno, parecía misión imposible, ¿no? Pero os digo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y ahora os voy a explicar el procedimiento que hemos hecho, el trabajo y de aquí, de estas reuniones, todos hemos aprendido, absolutamente todos, del primero al último. Entonces, en principio, voy a compartir mi pantalla y os voy a explicar los procedimientos que hemos utilizado. Básicamente, hemos utilizado una herramienta potente, que algunos pues ya las conocían, otros no, y es una herramienta de Google que se llama Google Classroom, ¿sí? Es una herramienta en la que te permite interactuar, poner tareas, poner quiz, poner revisiones, trabajar en conjunto, que es lo que nos interesaba. Bien, entonces aquí ahora llega el momento de compartir mi pantalla. A ver un momentito, porque esto es cuando viene. Un momento, pantalla aquí. Eso es. No, esta no es. Un momento, por favor. Ahí lo tenemos. Bien.
vamos a compartir aquí. Aquí, ahora sí. Bien. Aquí tenemos el trabajo. Aquí tenemos documentos. Bien, lo primero que hicimos es nuestro continuo contacto con la administración era que saber un poco, pues bueno, qué secciones o de qué manera debíamos de trabajar en el protocolo, ¿no? En este protocolo, porque claro, había aquí por dónde empezamos, ¿no? Entonces, en un principio nos propusieron pues una serie de, bueno, trabajar con el objetivo, antecedentes, consideraciones, medidas, etcétera. Y unas subsecciones, ¿vale? Entonces, estas secciones que, bueno, se han ido ampliando y haciendo algunos cambios más adelante, pero tenían pues sus códigos de colores para saber si estaba terminado, en curso o sin comenzar. Entonces, estas secciones se trataba de dividir a las comunidades en grupos, ¿vale? Y aquí está la gente que ha ido trabajando por Andalucía, por Aragón, por Ceuta, Comunidad Valenciana, Canarias, etcétera, etcétera. Y aquí en los días que teníamos previstos los trabajos. Entonces, cada uno de los puntos que hemos mencionado previamente, pues lo trabajaban en la primera reunión de la mañana, por ejemplo, el lunes por la mañana, lo trabajó el grupo de Andalucía en conjunto con el representante, con Juan Rodríguez, que es el representante de ACU, ¿no? Asimismo, por parte de Ceuta, Melilla y Comunidad Valenciana, ¿no? Y Aragón, pues trabajaron con IDEA, en este caso. Así, lo mismo pues con PADI y los demás. O sea, cada uno tenía, o sea, cada grupo que montamos tenía asignado un trabajo que se iba haciendo con comentarios, con aportaciones, información, etcétera, etcétera. Esos comentarios a la siguiente reunión de trabajo tenían que haberlo revisado pues el siguiente grupo, ¿no? El siguiente grupo revisa el del anterior y así sucesivamente durante toda la semana. De manera que va quedando un trabajo más definido, más conjunto y consensuado, porque al final es un trabajo que más o menos uno pone una coma, el otro la quita, pones un párrafo, copias de aquí, pegas por allí y vamos teniendo un documento. Bien, ese documento, este documento además, pues, a ver, exacto, ¿no? Es un documento parecido a este, ¿veis? Que íbamos trabajando con el objetivo y en el que se han puesto referencias. Como os he dicho aquí al principio, hay una referencia de Dan y Abre, evidentemente, porque es una de las referencias que hemos utilizado. Entonces, pues bueno, antecedentes, etcétera, etcétera. Y hemos realizado un documento completo en tan solo, pues eso, 3 días, prácticamente, ¿no? Ese documento se ha ido revisando y, bueno, a ver, aquí, este es el mismo documento. Entonces, ese documento ha estado primero en este trabajo de clase, ¿no? En el cual se han ido poniendo diferentes cosas. Este es cómo funciona Google Classroom. Y teníamos, pues, una parte que eran los documentos de referencia, ¿no? Teníamos borradores que hemos ido trabajando, borradores definitivos, documentos de mínimos. Recordar que hay los 2 documentos, el que hemos hablado de mínimos y demás, ¿no? Y el documento de desarrollo. Secciones propuestas, ¿no? Distribución de los grupos de trabajo, documentos de referencia. Aquí donde teníamos otros documentos
que hemos usado como material de referencia. Por ejemplo, guía de buenas prácticas para el sector turístico de sanidad. O, también recomendaciones pues, de otras comunidades. Prevención de riesgos laborales, este es muy importante, emitido directamente por Sanidad, ¿no? Y el que han actualizado, la última actualización es del día 27, este nos ha servido de mucho y aquí es justamente donde marcan las directrices, ¿no? De cómo trabajar, porque en definitiva no estamos creando una ley para bucear con una edad, etcétera, etcétera. Estamos intentando volver a trabajar, pero con unos riesgos inherentes que antes no teníamos. Por lo tanto, hemos de hacer unos cambios, pero no dejar de trabajar igual, sino hemos de trabajar pues, con unos cambios mínimos. Ese documento de prevención de riesgos precisamente va en ese sentido, ¿no? Va en el sentido en el cual pues, hay que trabajar en los mínimos. O sea, si no puedes mantener esa distancia, tranquilo, proporciona EPIs y ya está, pero sigue trabajando. Más o menos es lo que se dice, ¿no? Entonces, se han trabajado, pues eso, con documentos de referencia, otros documentos que han aportado diferentes personas, ¿no? Normas de turismo, cosas que teníamos de Francia, de Inglaterra, de diferente, incluso, por ejemplo, aquí, para nuestros compañeros de Portugal, pues el documento del adhesivo que nos enviaron también. Hemos utilizado todos estos documentos como referencia. Todo el mundo ha tenido acceso, por lo tanto, se ha trabajado de una forma clara y transparente. Una forma clara y transparente para que no haya malos entendidos. Porque el problema que ha habido siempre es los malos entendidos. Aquí no hay ningún malentendido. Todo el mundo ha tenido las cosas encima de la mesa con cristal y que pueda ver en cada momento lo que hay. Después íbamos trabajando pues en cada punto, ¿no? El documento, antecedentes, introducción, situación, consideraciones, supuestos de desescalada. Este es un punto que empezamos a trabajar, pero que después de, justo cuando estábamos terminando, salió el documento del Ministerio de las fases y entonces este no tenía mucho sentido incluir este punto. Por lo tanto, en último momento lo eliminamos. Medidas de prevención aplicable a instalaciones, a los usuarios y después referencias, ¿no? Para saber, pues en este caso, de dónde teníamos las referencias y que no vayamos, bueno, ¿esto de dónde lo he sacado? No lo sé. Pues hemos ido apuntando las referencias que hemos utilizado y con el enlace, con todo lo que había, para saber exactamente de dónde ha salido, el día que se ha hecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, aquí, a ver si puedo pasarlo. Sí, ¿veis? Tenéis referencias, dónde se ha aplicado, dónde se ha aplicado, etcétera, etcétera. Bien, entonces, estas referencias son las que están, y algunas más, en el documento que hemos ido poniendo. ¿Veis? Con la fecha en que se ha hecho, 27, 28, 29, 30, ¿veis? Son todo recientes de esta semana. Entonces, después de todas las reuniones que hemos hecho, y también para que quede constancia, excepto uno que hubo un problema técnico y no pudimos grabarlo, pero el resto está, todas las reuniones, incluso a esta mañana, pues está grabado, ¿vale? Entonces, las personas, todos los participantes, han podido, pueden ver estos vídeos para consultarlos, lo que se ha hablado, lo que hemos dicho, etcétera, etcétera. Es decir, una transparencia de un 100% trabajando con el 100% del sector, ¿no? Por lo menos lo que creemos, ¿eh? No sé si nos hemos olvidado a alguien, pero hemos intentado recopilar al 100% del sector. Esto, bueno, como veis aquí, se iban anunciando en el tablón de anuncios, pues todo lo que se ha hecho, hasta lo que se ha presentado esta tarde, los documentos que se han ido colgando, comentarios de gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Es el trabajo en grupo. Y aquí, pues, un poco las personas de los que estábamos, como es un tipo Classroom,
trabaja como profesores o coordinadores, como queráis llamarlo, y después, pues todas las personas que han ido aquí participando. ¿De acuerdo? Por tanto, al final ha salido un documento. Tengo que dejar de compartir y ahora compartiré parte del documento final, ¿no? Entonces, ha salido un documento aquí en el cual hemos podido consensuarlo en muy poco tiempo, con unas herramientas totalmente al día y que todo el mundo ha podido utilizar, aunque algunos evidentemente con más dificultad que otras, pero en realidad hemos creado un documento consensuado en poco tiempo y con muy pocas discusiones, ¿no? Entonces, aquí y en el... Vamos a ver de nuevo, os voy a compartir. No es definitivo, pero este es, como veis aquí está en borrador, es un protocolo de prevención y buenas prácticas de centros de buceo versus a la COVID-19, ¿vale? Aquí, pues simplemente nos falta terminarlo, como veis, tenemos que insertar el índice. Eso, un documento de esta magnitud, llevamos 26 hojas, en 3 días consensuado, lleva mucho trabajo, ¿vale? Pero está ahí, ahora maquetando para poder presentar a la administración, y que de este documento hay, os digo, no se habla en general de muchas cosas, de mínimos y demás, sobre todo en el tema que nos preocupaba, que es el tema de las embarcaciones y el transporte en la furgoneta. No se habla absolutamente de mínimos aquí, ¿vale? Entonces, este documento todavía no lo vamos a proporcionar hasta que no esté terminado del todo. Supongo que será en unos pocos días, pero tendréis disponibilidad de este documento, evidentemente, todos los centros, no solamente los que han participado, esto es para todo el mundo. Y estos, veis, aquí va todo referenciado de dónde he sacado la información. Entonces, algunos de los participantes nos han pedido, incluso algunas de las organizaciones, si podían utilizar después parte de ese documento pues para sus cursos, para ofrecer. Evidentemente, esto estará abierto y lo podrá utilizar con estos fines, evidentemente, pues tanto organizaciones como centros. Se ha hablado también sobre, por ejemplo, las consideraciones para los clientes, en las cuales pues, se habla de ciertos aspectos, ¿no?, dentro de los centros de buceo, y que si podíamos hacer un resumen para tenerlo visible. Entonces, pues bueno, todas esas ideas se han contemplado, las tenemos guardadas simplemente para cuando terminemos, hagamos esos pequeños documentos que servirán también como parte de información al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, a ver, eso es, ¿vale? Este documento, pues, es muy genérico, ¿eh? En el centro de trabajo, pues, cosas que hay que hacer, simplemente sin poner, como hemos dicho y repetimos, ninguna soga al cuello. Higiene en el centro del trabajo, pues esto está sacado básicamente de todo lo que es el Ministerio de Sanidad. La gestión de residuos, otro más de lo mismo, ¿no? Después del trabajo, lo que tendrán que hacer mejor los trabajadores, cuidar distancias, medir, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que hemos incorporado también es, porque esto es algo que hemos visto que incluso lo teníamos ya puesto, y esto en el documento de básicos también habla de ello, es antes de la reapertura, qué es lo que deberían hacer pues los centros, ¿no?, los locales, ¿no? Entonces, pues aquí hay una serie, por ejemplo, dice limpieza y desinfección profunda de instalaciones previas a la reapertura, utilizando productos homologados con propiedades bactericidas y virucidas
tal, 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 tal. En caso de piscinas, bien, aquí habla un poco de lo que debería hacer cada uno de los centros para, por ejemplo, pues simplemente mostrar a los usuarios lo que hemos hablado en estas últimas reuniones. Es decir, demostrar que es un sitio seguro donde pueden bucear, recordar, dentro seguros y fuera también seguros, ¿no? Entonces, el buceo tiene que ser seguro fuera y dentro del agua. Se ha hablado, pues ya os digo, de un montón de cosas, no está terminado, falta algunas cosas y aquí pues tenemos al final lo que son las referencias y nos faltan, bueno, algunos anexos que están puestos ahí. También estos carteles nos han pedido de poder tenerlos también. Bueno, son carteles estándar, o sea que no habrá problema. Esto, sobre todo aquí, ¿dónde estamos? Bueno, aquí todas las personas que han participado, integrantes del grupo, también el equipo de coordinación y redacción, y aquí, pues, todo lo que representa, nos faltan todavía logos, pero nos falta, pues, algunos que nos faltan por llegar y ponerlos ahí, ¿no? Pero como veis, pues, tenemos tanto SDI, DAN, ABRE, centros de buceo, vamos, aquí están todos los que han participado, ¿vale? Bien, no quiero tampoco mostrar mucho más el documento, simplemente es un documento que servirá, como he dicho, hay dos tipos de documentos, el documento de básicos y el de desarrollo, que servirá ya no solamente para que los presidentes o las comunidades autónomas pues lo puedan presentar sus respectivos presidentes, asociaciones, a determinada consejería o sector de turismo, y será un documento pues, que presentarán igual en la Comunidad Valenciana, que en Murcia, que en Canarias, y será el mismo. Es decir, es un documento, como veis, consensuado y en palabras grandes, así en mayúsculas, consensuado por todo el territorio y organizaciones. Como veis ahí los sellos, lo que nos han enviado, incluso está ahí, falta uno que he visto ahora, pero incluso la federación está puesta ahí también porque ha participado también en las reuniones. Por lo tanto, desde aquí doy gracias a todos ellos y gracias a toda la gente que ha participado para poder crear en un tiempo récord y consensuado este documento. Esto es un poco lo que quería explicar hoy, en breve, de la forma que hemos trabajado para ver que estas, en breve, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que hemos trabajado para, como fruto de estas últimas reuniones que hemos ido haciendo. Por lo tanto, veis que no han sido en vano, que hemos tenido pues mucha gente que nos pide, que nos sigue para hacer esto. Y ahora simplemente yo creo que he hablado ya mucho y si tenéis preguntas, dudas, pues podemos ahora intentar responder a lo que haya. Simplemente una pequeña sinopsis para que sepáis exactamente qué es lo que vendrá en breve. ¿De acuerdo? Venga, turno abierto de preguntas. ¿Alguien? ¿No? Bueno, hombre, podéis hablar, ¿eh? Tienes que contar un chiste, Jordi. Bueno, no, porque si no hay preguntas, pues terminaremos, no hay más, ¿eh? O sea, hoy se trataba de explicar esto, entonces cuando esté todo esto hecho, Ingrid Riera de la revista, que nos ofreció la posibilidad de poner esta información y tomamos nota, entonces te enviaremos pues esta información para que puedas también divulgarla a través de la revista. ¿Eh? Sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Ingrid. Claro que sí. Menos mal que ha hablado alguien, ¿eh? A ver, Pedro Mayor, que nos está escribiendo aquí, ¿podéis silenciar el micro, desilenciar el micro y hacer la pregunta directamente, por favor? No, mi pregunta únicamente es, bueno, este documento que me parece muy interesante,
Esto que los pasos que se siguen después, que se seguirán después, que van dirigidos a la administración para que no se tenga una aprobación oficial y luego sea de obligado cumplimiento, o Sí, un poquito saber esto. de hecho hay dos documentos aquí, como he explicado, ¿no? El documento de mínimos, que es todavía mucho más reducido que esto, hay algunas fases, pero es genérico. Ese documento de mínimos habla básicamente de las mismas cosas, pero en mucho más reducido. Y este documento es el que hoy hemos enviado las aportaciones hechas por todo el grupo, esta tarde justo a las 4, porque tienen ya esta reunión con turismo para aprobar este documento ya mañana, ¿vale? Este documento irá aprobado, sobre todo irá dirigido a todas las actividades turísticas, y es un documento genérico y al final habrá un anexo donde constarán todas las actividades turísticas. Es decir, hípica, rafting, por eso es genérico, ¿no? Y el buceo estará incluido ahí, ¿vale? Este será el primer documento, muy probablemente lo tendremos, yo dudo que esta semana, sino la semana que viene, pero lo tendremos y quiere decir que una vez aprobado, estas actividades turísticas incluidas dentro de este documento de mínimos, en el cual hemos participado como grupo, ¿no? Y que no nos obligan a nada, pues ya tendrá esta posibilidad para cuando digan, vale, la actividad turística, ¿qué es? Fase 1, pues 11 de mayo, no lo sé, me lo estoy inventando, porque esto puede cambiar y cambia y no hay nada ahí todavía concreto, ¿vale? Pero entonces dirán, vale, pues ahí ya tenéis el protocolo de mínimos con el cual ya podéis empezar a lanzar, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, las comunidades, a partir de ese, pueden, evidentemente, sacar cualquier otra cosa y decir, no, para nosotros no es suficiente esto, puede ser suficiente esto de más allá, lo que sea, ¿no? Pero es raro porque, por lo general, es un documento establecido a nivel general, ¿no? Y lo que se intenta es reactivar esta actividad lo antes posible, tanto de la parte desde el punto de vista económica como de la actividad en sí, ¿eh? Entonces, este primer documento ya nos dará pie a ello. El segundo documento, el documento de desarrollo, es el que utilizarán las empresas, porque cada empresa tendrá que adaptar incluso su plan de prevención de riesgos, ¿no? a la COVID-19, ¿no? Entre otras cosas, y limpiar el local y no sé qué más, ¿no? Pues este documento que hacemos genérico para los centros de buceo, porque es específico de buceo, es el documento que adoptarán no solo a las empresas para que puedan también tener un protocolo de cómo trabajar, ¿no? Con la gente, la atención al público, la recepción, el barco, el transporte, etcétera, etcétera, sino que además este mismo documento consensuado, pues se enviará a las regiones, pues a la Consejería de Murcia, a la Consejería de Valencia, Canarias, etcétera, etcétera, para que lo reciban igualmente en turismo, o sea, de todo el sector que tenemos, y estamos trabajando con un mismo documento consensuado por todas las comunidades autónomas, ¿vale? No sé si me explico, ¿eh? ¿Sí? Bien, ¿otras preguntas que tengamos? Jordi. Sí, Diana, Mira, dime. volviendo un poco atrás a la reunión de la semana pasada, donde estuvimos hablando de la desinfección de los dos equipos más importantes, que son los reguladores y los chalecos. ¿Hay alguna novedad venida de las marcas o sabemos más alguna cosa? Porque yo también he leído el documento de Dan, continúan a hablar de lejivia, pero sabemos que puede haber problema. Sí, te contesto a esto porque, evidentemente, como decías, el documento de Dan habla de la lejía y bueno, unas soluciones que son válidas porque, en definitiva, nosotros nos remitimos a los documentos de sanidad, ¿no? Los aprobados por sanidad, ¿no? Sí. Entonces, dentro de sanidad, pues sí, está la posibilidad de utilizar lejía o de utilizar unos productos específicos. Como nos referimos a estos productos y a este documento, quiere decir que cualquier nuevo producto que aprueben en sanidad estaría aprobado también, ¿no? Porque
no nos remitimos a unos productos específicos. Claro. Es por eso que, bueno, podemos hacer mención a lo mejor porque es la mención general. Pero, por ejemplo, y sin ánimo de hacer publicidad de ninguna marca, pero, por ejemplo, durante las reuniones tuvimos a Cressy que nos contó que tenía un nuevo producto, pues que era un producto ya aprobado en el ministerio, aquí en España, me refiero, que es un producto en el cual pues permite la desinfección con la posible evitar, ¿no?, el posible contagio de ese COVID, ¿no? No sé si muy brevemente, no sé si Robert Terol, me parece que le he visto entrar por ahí, no sé si está. Robert Terol, a la una. Robert Terol. Hola. A las dos. Y solamente, Robert, gracias por estar en esta reunión también. Solamente de forma muy breve, ¿no? Ya digo, sin ánimo de hacer ninguna publicidad, ahora solamente es lo que hemos tenido, digo la realidad y cuento la realidad como es, y si hay alguien más que tenga algún producto más, evidentemente, ¿no? Pero simplemente para que nos expliques brevemente lo que hace este producto para que todo el mundo lo sepa. Hola a todos. Bueno, realmente son dos productos, porque no hemos conseguido, llevamos bastante energía con todo este asunto, dedicada a este asunto, no hemos conseguido un producto con el que se pueda desinfectar absolutamente todos los elementos del equipo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un producto que sería, digamos, el producto para una hipotética gran cubeta de desinfección, en la cual podrían ir, y el producto sería efectivo, pues trajes, chalecos, escarpines, guantes, bueno, todo el equipo, excepto dos elementos que también serían desinfectados, pero que podrían generar algún problema en caso de que no fuesen profusamente aclarados, limpiados después de pasar por el producto químico, que sería el caso de la segunda etapa del regulador y sería el caso de la máscara. Estos dos productos, si bien, insisto, pueden higienizarse y colocarse junto con el resto del material, hemos preferido hacer un segundo producto para evitar cualquier posibilidad de riesgo de intoxicación. Este segundo producto, nuestra idea es que se utilice en una cubeta más pequeña y que en esta cubeta sea el propio usuario, previamente a la inmersión, al curso, al alquiler del material, el que realice, depende de la concentración, en prácticamente un minuto, la desinfección de los elementos que va a utilizar para que le den una buena tranquilidad. Es decir, mojará, dejará introducida la segunda etapa del regulador, la máscara y en su caso el tubo, lo sacará, lo enjuagará y directamente podrá utilizarlo con la confianza y la tranquilidad de que ha realizado él mismo el proceso de desinfección. Muy bien, muchas gracias, Robert, por esta explicación clara, concisa y simple. No sé si Tiziana te sirve también, ¿sí? Gracias, Robert. Tenemos una pregunta, simplemente para aclarar, de José Luis Bertrán, que dice: se ha invitado a Abre, creo que están trabajando sobre lo mismo, no sé si sería mejor unir esfuerzos. Bien, no sé si estabas aquí al principio, por favor el micro. Los micros, por favor, gracias. No sé si estabas aquí, José Luis, al principio, cuando hemos explicado y hemos hablado del documento. En el documento, lo que he dicho, la primera cosa que he dicho es que hemos sido, somos y seremos transparentes 100%, y por eso hemos invitado no solamente a todos los presidentes de las asociaciones máximo, sino a las organizaciones. Y eso incluye Abre, ¿no? Y Abre ha estado presente en todo el grupo de trabajo durante todos estos días, hasta hoy, todos estos 4 días, y además en el documento que he mostrado previamente, y que vuelvo a compartir pantalla. No, sí, Jordi, eso lo he visto y ¿Vale? lo tengo claro. Mira, Lo que solamente un momento. Lo que no entiendo es por qué no están físicamente en las reuniones. Alguien. Es mi A ver, mira, José Luis, un momento. ¿Ves que está aquí? Abre Irán. No, Abre Irán, lo veo claramente. Vale. Pero creo entonces, que... no ponemos un momento, déjame que termine.
no ponemos este logo simplemente porque nos haya apetecido, sino porque nos lo han pasado ellos. No. En las reuniones han estado en todas las reuniones. Estas reuniones que estamos haciendo nosotros ahora, no la he convocado para ellos. En las mismas reuniones que venimos trabajando cada semana y que evidentemente les he invitado, porque por ejemplo Juan de Rodríguez de Acuc me ha dicho que le sabía mal, no podía venir, pero David Perea, por ejemplo, estaba por aquí, Mar Mayoral va viniendo también. Tienen otras cosas, ¿no? Estas no son nuestras reuniones de trabajo que hacemos con ellos. Las que hemos hecho con ellos han estado presentes 100%. José Luis. Vale. Esta reunión es algo que convocamos... yo sé que Abre ya ha presentado algo. Pues lo acabo de explicar. Sí, no, yo lo sabía ya hace 10 días. Entonces, trabajar sobre mojado, sería mejor que trabajáramos todos sobre la misma... Bueno, si quieres te puedo responder, si quieres puedo responder un poco más en profundidad. El documento que ha presentado Abre es un documento que ha presentado con Dan, ¿no? Es el documento que se hizo. De hecho, Abre no ha trabajado prácticamente en ese documento para nada, porque es un documento que se hizo en Italia con Adisub, y Adisub es como Abre en España, ¿no? Y trabajaron allí, pues las organizaciones. Aquí simplemente, como hay el mismo consenso con los RSTC, pues han cogido el documento, lo han traducido, algunas veces mejor traducido, otro más traducido, y lo han presentado a las organizaciones. Pero no han tenido en cuenta al presentar estas recomendaciones para nada, y esto es lo que he explicado justo al principio de la reunión, no han tenido para nada en cuenta a ningún centro de buceo, ¿no? La patronal, los que levantan el país en este caso, ¿no? Los que van a abrir después y pagar los alquileres, la luz, el agua, las cargas, etcétera, etcétera, son los centros de buceo. Los centros de buceo tienen varios proveedores. Uno puede ser Scubapro, por ejemplo. Otro puede ser, pues, Mares. Otro, Cresi. Y otro puede ser las organizaciones, ¿no? Pues vendo SSI, vendo PADI, vendo SDI, vendo ACUC, vendo lo que sea, ¿no? Son formas de ingresos diferentes que tiene un centro de buceo. Entonces, claro, cuando un centro de buceo no puede trabajar porque le dicen en tu barca la distancia mínima va a ser de 1 metro. Coño, si mi barca es de 6 metros, entonces si tengo el patrón más el guía, solo puedo llevar un cliente. Tengo que cerrar. Como tengo que cerrar, pues bueno, no puedo pagar la luz, el agua y evidentemente no puedo hacer certificaciones, ¿no? Entonces, claro, esto ya lo teníamos muy claro de que no iba a favor de la patronal, no iba a favor de los centros de buceo. Y es por eso que los centros de buceo, la representación de centros de buceo no es Abre solamente. Abre es un proveedor de servicios, un proveedor que tienes igual que tenemos proveedor de equipo, ¿no? Tenemos un proveedor, pues, a ver, ¿qué tengo? Pues una lista. Scubapro, Mares, Cresi, Aqualung, no sé qué, pum, ¿no? Pues me interesa vender esto porque me gano más. O me interesa esto porque es más práctico. Los tiempos han cambiado. No hay una exclusividad. Y la gente que piensa que hay exclusividad está equivocado. Porque el valor de la gente, el valor de los usuarios y los tiempos, que como era antes, esto no es así, ¿no? Va cambiando y evolucionando. Entonces, pues no podemos pensar de que presentan una cosa a favor de todo el sector sin contar con el sector. Ese creo que para mí, y lo hemos dicho, le hemos dicho en las reuniones igual, o sea que no es que esto lo diga ahora, estén o no estén, lo hablamos claramente, ¿no? O sea, esto lo hemos dicho, y para mí esto ha sido un fallo que han tenido garrafal, ¿no? Porque no contar con el sector, que es el que al final, si va a poder abrir, llevar la gente full en el barco y entonces podrán hacer certificaciones, ellos también van a ganar. Coño, si estamos mirando de cortar alas aquí, no es lo suyo, ¿no? Entonces, por eso es el que creamos esta reunión en representación de la patronal. Y no hemos olvidado a nadie. No hemos dicho, como tú ya has presentado, pues ya no te invitamos. No, sí, te entiendo perfectamente. Lo que... No, te estoy explicando la historia, ¿eh? Me choca, ¿me entiendes? Me choca, porque lo normal es que fuéramos todos en estos momentos complicados. Claro. Lo normal sería que es lo que hemos hecho estos 3 días, ¿no? Sí. Por eso he dicho que es lo que hemos hecho. Por eso he preguntado, no con ningún tipo de... No, yo por eso... ningún tipo, ni de... yo te he respondido, José Luis. No,
Por eso decidimos montar estas reuniones para hacer una representación del sector y, además de todo eso, ya te digo, como hemos sido completamente transparentes, hemos decidido de invitar a todo el mundo. Y a todo el mundo decía, oye, que esta persona de esta asociación, que venga, ¿no? Hay esta organización, que venga. Y llamamos a todo el mundo. Asociaciones incluidas, es decir, Abre, Dan, SDI. ¿Vale? Perdonad un momento, para salir un poco del bucle, yo personalmente pienso que el documento presentado por Abre y Dan está muy bien, o sea, realmente está bien. Lo único que en aquel momento dijimos, ostras, vamos a intentar ampliar este documento con más aportaciones todos del sector de buceo. Entonces, en vez de presentar un documento del sector de la patronal, por decirlo de alguna manera, y un documento de Abre y Dan, que igual hubieran, no colisionado, porque no colisionan, pero parece que sean dos cosas diferentes, ostras, vamos a integrarnos todos en una sola plataforma y esa plataforma la vamos a presentar al Ministerio y la vamos a presentar a las comunidades autónomas. Si te lees los dos documentos, está todo prácticamente recogido. Pero pienso que la única cosa que no debe estar recogida es lo del metro y medio, metro y medio que dice Dan. Todo lo demás está recogido. Entonces, yo creo que para converger era importante de presentar que la patronal, certificadoras y un estamento como Dan o una organización como Dan apoyara, ¿no? Claro, y de hecho como he comentado, al principio, fíjate que comparto de nuevo brevemente, solo en la introducción, yo digo, asimismo se han integrado algunas de las recomendaciones de Dan que representan pero hemos dicho algunas de las representaciones, ¿no? De las recomendaciones, perdón, que representa una de las voces más autoritarias a nivel seguridad y medicina. O sea, en ningún momento hemos dicho que no queremos saber. Luke, por favor. Entonces, en ningún momento hemos dicho que no queremos utilizar estos documentos. Todo lo contrario. Mi pregunta es que me extrañaba, ¿no? Y ahora, después de la explicación, ¿te extraña todavía o no? Eso me lo guardo para mí. ¿Vale? Bueno, aquí somos transparentes, ya ves. No, yo también. Pero bueno, me extrañaba el hecho de que no estuviera aquí, pues, Paddy o... Bueno, si no están porque no quieren estar, ¿eh? Es decir, que bueno, o no pueden, ¿eh? Pero nadie obliga a nadie, ¿eh? Perdona, tenéis a Dani aquí, ¿eh? Tenéis a Dani de SSI, ¿eh? Dani, suelta las riendas, anda. Tenéis a Dani de SSI, ¿eh? ¿Está Dani por aquí? Sí. Sí, estoy escuchándolos. Vale, sí, bueno, que yo simplemente aquí se me ve, ¿no? Comentar que lo que estáis diciendo, que esto ha sido un documento totalmente inclusivo y, vamos, de acuerdo con lo que está comentando Jordi, que se ha tenido en cuenta a todos y a las certificadoras, en este caso reunidas a través de Abre, como uno más, como un agente más de los que deberían estar colaborando en hacer un documento conjunto en donde se entiende, yo por lo menos desde mi punto de vista también y como propietario muchos años de un centro de buceo, que son los centros de buceo los principales interesados y afectados y que son los que tienen que en este caso defender sus intereses y son los que tienen que abrir, los que tienen que trabajar y los que tenemos que remar todo en dirección de esa dirección de que los centros puedan conseguir su objetivo lo antes posible, todos juntos, sin más polémicas ni nada más. Abre está también trabajando y apoyando otro documento como en este caso en el de Dan y este es otro más que, bueno, quitando algunas... Yo entiendo también que se puedan crear unas pequeñas fricciones y algunas cosas, pero también se han limado con cierta naturalidad. Cosas que puedan ser más aceptadas y tal, que yo también lo he hecho, o sea, también estamos trabajando en tiempos récord, o sea, esto ha sido en 3 días, como estáis comentando, o sea, y yo también hemos estado en Murcia trabajando en normativa y todo esto, sabemos lo complejo que es hacer esto y sobre todo reunir un equipo y en tan pocos días sacar documentos con tanto valor, ¿no? Entonces yo, dejándome fuera todo lo demás de lo que haya por alrededor, yo creo que se ha hecho lo mejor posible con la mejor intención y buscando en todo momento la unidad y ir todo en una dirección. Yo por eso no tengo absolutamente nada que decir, más que estamos desde SSI, por supuesto, totalmente de acuerdo con esta iniciativa y por supuesto que les ha sido apoyada por Abre, por SSI y por todas las certificadoras. Eso sí. Y repito una vez más que evidentemente
en el grupo de trabajo ha estado todo el mundo. Esto es otra reunión que hacemos y evidentemente todo el mundo tiene cosas que hacer, no puede atender a todas y ojalá, ¿no?, pudiera estar aquí todo el mundo, pero bueno, es lo que tenemos. Gente que tiene compromisos, cosas, pero en las reuniones de trabajo han estado siempre. Confirmo. Vale. Tenemos, gracias José Luis, gracias Dani. Tenemos Hola. alguien que nos pregunta, ¿sí? Oliver. Hola, buenas. Primero de todo, bueno, felicitaros a todo el equipo porque, como decís, creo que se está haciendo un gran trabajo para todos. Y bueno, de verdad, por mi parte, felicitaros a todos el equipo y gracias a esa colaboración. Y segundo, una pregunta entonces, a nivel más que nada, por lo que he entendido, al principio has dicho que estamos considerados dentro de lo que seríamos turismo activo, ¿no? ¿Has dicho? Sí, correcto. O sea, que a nivel de mirar lo de las fases de desconfinamiento y todo eso, nos tenemos que basar en lo que hablen, no de pequeño minorista, de trabajo, porque es que es un lío. Y no sabíamos dónde, yo no sabía por lo menos dónde englobarme. Ni tú ni la mayoría, ¿no? Entonces estamos, no, porque, bueno, precisamente cuando salió justo esto, al día siguiente en la reunión, estuvimos hablando y, bueno, teníamos todos un lío realmente grande, ¿no? Es decir, bueno, estamos en la fase 1, en la fase 2, parecía aquello de los hermanos Mac que envié. Además, el contratante la primera parte, pues lo mismo, ¿no? Aquí vamos a lo mismo. Estaba en la fase 2, pero la fase 3, abrimos en la 1, en la 2, o sea, un lío. Entonces, con esto es claro que estamos dentro del turismo activo, de entrada. En teoría, Aneta como interlocutor nos dijo, bueno, estamos en el turismo activo, tendremos el día 11 en teoría, ¿no?, que se podría abrir, pero claro, hay muchas carencias porque hay cosas que no funcionan entre una cosa y otra, ¿no? Entre la fase 1 y la fase 2 y lo que pone el turismo activo. Entonces, una de las cosas que es necesaria para poder abrir es este segundo documento que estamos realizando, ¿no? Este que os he medio mostrado ahí. Entonces, es este documento el que necesitaremos para tenerlo claro como empresa, qué es lo que tenemos que hacer una vez abramos. ¿Sí? Vale, sí, claro. Y evidentemente luego dependerá de la fase en la que estemos y la provincia y todo eso, dentro del turismo activo, si podemos acceder a las embarcaciones, a la playa y todo esto, ¿vale? Exactamente. Por eso digo que ahora sabemos dentro de qué sector estamos. Eso ya es mucho. Ya es mucho. La segunda cosa es que, claro, todo esto es en condiciones normales. Es decir, si hay una progresión normal, pues iremos bien. Si hay un cambio y hay un repunte en la pandemia, pues claro, puede cambiar de un día para otro, ¿no? Puede cambiar y dicen, bueno, lo que ayer era esto, mañana ya no, ¿no? Y se terminó hasta una nueva fase. Y ala, confinamiento hasta no sé cuánto. Eso puede pasar, ¿no? Vale. Por lo tanto, en principio, en situaciones normales y en la evolución normal, pues deberíamos no tardar demasiado en ir a bucear. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Alguien nos preguntaba por aquí los nombres de los productos. Si acaso, pues que me pregunten después para no ponerlo aquí, los nombres de los productos que comentaba Robert, pues los podemos comentar, pero simplemente por separado, por favor. ¿Más preguntas? ¿Paco? Sí. Mira, yo solamente quería comentar... Se te oye como muy lejos, no sé dónde estarás. ¿Algo mejor? Al micro, más que nada, sí. Sí, es que tengo un problemilla. Mira, no, os comentaba, no sé si me oís ahora mejor. No, te oímos igual, pero bueno, dinos. Mira, hacemos una cosa, yo te lo escribo, ¿vale? No, comenta, intentaremos escucharlo. No, mira, era solamente saber si el documento de mínimos que habéis entregado nos lo podíais comentar o saber por dónde va, en el sentido de que, claro, nosotros, por ejemplo, a nivel nuestro, ya hemos empezado a hacer alguna cosa en el centro para estar preparados a la hora de que podamos abrir, para no pasarnos de rosca o quedarnos cortos, ¿vale? Esa es la pregunta. Vale, la respuesta es muy sencilla y te voy a decir que el primer documento, el documento del cual hemos entregado las aportaciones hoy, en las que hay el borrador, este documento probablemente, si no mañana, el lunes, estará ya listo y disponible. Entonces,
ese documento será público y lo podremos pasar sin ningún tipo de problema, ¿vale? El segundo documento, en cuanto lo tengamos también terminado, aprobado, que yo creo que no tardaremos mucho tampoco, también lo haremos público y correrá por todos lados, por las redes y demás. O sea que estará disponible. No te preocupes que lo tendréis. Por lo tanto, yo aquí diría que no me esforzaría demasiado en crear ningún protocolo ni ninguna historia porque de hecho ya está, ¿no? Entonces estará aprobado de forma oficial y lo tendréis todos, ¿no? O sea, el documento será público, no hay problema. Y otra cosa, perdona. Últimamente las empresas estamos recibiendo 3 millones de correos electrónicos vendiéndonos de todo últimamente. Ayer tuve una reunión precisamente con el ayuntamiento presencial y nos dijeron claramente que no hagamos ninguna inversión. Es decir, hasta que no tengamos las normas claras y los protocolos claros, no hagamos inversiones, porque ahora compraríamos máquinas que nos están vendiendo de ozono por todos sitios, nos gastaríamos una millonada y recordad lo que pasó con lo del tabaco, ¿no? Con la ley aquella del tabaco, que los restaurantes hicieron unas inversiones en instalaciones para el tabaco y al cabo de un año, bueno, se anuló esa ley, ¿no? O sea que con cabeza las inversiones. Gracias, Ramón. Armando, tenías una pregunta por aquí. Una pregunta. Sí, que te ha puesto, buenas tardes. Sí, te ha puesto una cuestión a ti y a todos, pero a ti en concreto porque estás coordinando los grupos de trabajo. ¿Cómo has sabido que te ha enviado la documentación del turismo de Portugal? Incluso hemos recibido un sello de una pegatina de calidad. Lo que tiene a ver con lo que necesitas tener en tu empresa, en tu centro de buceo para estar de acuerdo con las normas. Y entonces tenemos un sello que es emitido por el Turismo de Portugal, que es una forma de garantir a los clientes que reúne las condiciones y que es un centro clean and safe para los clientes. Bien, la información que es la que recibimos, evidentemente la que enviasteis, está constada también en el documento. Tenemos referenciado la información de este sello de seguridad, de higiene, por decirlo así, ¿no? Pero no hay pensado en principio ninguno, ¿no? Sí que es cierto que es diferente el procedimiento porque en Portugal lo que se ha hecho es como una especie de declaración responsable, ¿no? Que rellenas en el sitio web. Entonces lo que haces es decir, cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto, que es un poco las normas que decíamos para poder empezar, ¿no? Esto que hemos hablado antes. Y entonces se supone que cuando vais a empezar la actividad debéis tener eso. Entonces con eso tenéis una pegatina que la engancháis ahí y que de alguna manera podéis ser fiscalizados por la administración para saber si cumplís o no con estos requisitos. ¿Correcto? ¿Es así? Sí, es eso. Vale, entonces aquí no se ha contemplado en principio de seguir unos procedimientos, pero sí que estos procedimientos que se siguen previo al inicio de la actividad, es decir, antes de abrir las puertas, tenemos que poder probar, ¿no? Mediante probablemente una declaración responsable, ¿no? Por parte del usuario que ha habido o una empresa de limpieza o que se ha limpiado o que se han mantenido unas condiciones. Sí, claro, que es lo mismo que ha pasado aquí. Exactamente, sí. Pero no hay un sello físico. Sí, porque lo sello es para los clientes y hay que pensar en los clientes porque claro, toda la gente tiene miedo ahora de ir a cualquier sitio, a los centros de buceo, al restaurante, al café, toda la gente tiene miedo. Entonces, si tienes una prueba de una entidad de que reúnes las condiciones para poder ir ahí, hombre, tanto mejor para los clientes, que es la confianza que el cliente va a tener en vosotros. Sí, no, es cierto, pero ahora por ahora no se ha pensado, se ha tenido en cuenta y bueno,
no se descarta, se podría mirar, pero eso implica en cierto modo un punto más a cumplir con un sello, ¿no? Que entonces entraría la administración y entonces ahí ya podemos tener un poco de lío. Pero no es una mala idea tener un sello de calidad o de higiene. Si es centro PADE o SSI o lo que sea, tienes una pegatina que es centro 5 estrellas o lo que sea. Sí, sí. Si tienes las certificaciones, es una forma de los clientes tener la confianza en vosotros. Sí, Solamente está eso. claro. Está claro. Gracias, Armando, por la pregunta. ¿Más preguntas tenemos por aquí? De cualquier forma, en nuestro caso aquí en Portugal es lo que tú estabas diciendo, es un sello, pero es para tener cuidado, porque si después te hacen una vistoría y se dan cuenta que no respetas, se puede quedar peor se puede quedar peor de cómo estaba. Está claro que si queremos hacer frente a este problema tenemos mismo que cumplir, no es solamente para los ingleses verlo, ¿no? Exactamente. Es una cosa seria. Gracias, Tiziana, por la información. ¿Algún comentario, alguna cosa que queráis comentar por aquí? A la una. Javier. Venga, Tony. No tengo todavía la información que os prometí hace 2 reuniones sobre la filtración, pero en el documento de Dan, lo de que el COVID desaparece con 120 grados de temperatura en las máquinas, eso creo que no es verdad todavía. No se sabe. ¿De acuerdo? Es el único inciso sobre el tema de la carga de botellas que han puesto. No han puesto nada más sobre el tema de la carga de la botella. Bueno, sí, la higiene en griferías, botellas, etcétera, etcétera. Pero en el tema del aire que entra en la máquina, no es cierto. Nadie todavía lo ha probado que el COVID desaparezca con los 120 grados. Bien. Solo hacer ese inciso, porque he estado intentando hablar con José Luis antes de la reunión y ayer, cuando Julián me pasó el documento, y es que no es un dato correcto. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo porque en este tema, bueno, en primer lugar, en los documentos, uno de los problemas también que vimos cuando revisamos o cuando queríamos hacer el documento es el hecho de la embarcación y de los compresores. Pero en los compresores, al final, hemos visto varias cosas. La primera es que en el lugar mismo donde el aire se coge de un compresor es el mismo aire que respiramos nosotros. Sí, señor. ¿Vale? Por tanto, después, segundo punto importante, el tema de la manipulación del compresor. El compresor, ¿quién está autorizado para trabajar en el compresor? Personal autorizado solo. ¿Sí? ¿Cierto o no? Según normativa. Pero no es lo que pasa. No, la normativa es muy clara al respecto. ¿Vale? Solo personal autorizado, sí, señor. Muy bien. Basándonos en eso, pues claro, nos tenemos que basar. No puedo decir, sí, pero hay gente que entra. No lo sé, no me cuentes, ¿no? Yo lo que quiero es decir, un momento. Perdona, Javier. ¿De acuerdo? Este personal autorizado, como cualquier otro personal, debe llevar las EPIs adecuadas, ¿no? Sus medios, por supuesto. Por lo tanto, a través de ahí, a través del aire que respira, todo eso, ya no debería haber ningún problema. El aire, además, lo coge desde fuera, ¿no? Normalmente, porque los compresores lo cogen aire de fuera. Normalmente. Entonces, quiere decir que también es un aire, claro, imagínate, ¿no? Que estén pululando allí las partículas. Sí. ¿no? La coja el compresor, el filtro, bueno. Pero es que además, el tema de los 120 grados, desde el punto biológico, no es correcto, son 121, para tu aclaración, no son 120 grados, son 121 en concreto, ¿no? Aunque digas 1 grado, bueno, pero es como en el laboratorio. Es muy importante, sí, lo tengo claro. Pero después los compresores, me parece que hubo algún comentario de Bauer. Yo le he dicho, esto está evidentemente mal explicado, o por lo menos para mí está mal explicado, porque presta confusión.
Si un compresor, imagínate, estuviera todo él a 120 grados, pues pasaría como un coche. Si los coches van refrigerados y a 80, 90 grados cuando trabajan, imagínate, podría ser en algún momento que tuviera algo más de temperatura, pero seguro que en la segunda y tercera etapa no llega a esa temperatura ni queriendo, ¿vale? O sea, a la segunda y tercera etapa de un compresor llegaría, pues eso, 80, 90 grados y ya está. Si saliera a 120 grados, imagínate, cuando cogiéramos la botella, primero que ardería y segundo que además sería como 40 bares o 50 en temperatura ambiente. La temperatura de salida siempre es ambiente más 15. Pues eso. Entonces, a partir de ahí nosotros no nos hemos metido en eso y es más, no hemos querido ni en el documento previo, el de mínimos, no hemos tocado para nada el compresor. Cuando tuvimos las reuniones para este documento mínimo, no habían el compresor. Porque precisamente dijimos, a ver, esto coge el aire de aquí y tal, no vale la pena ponerlo. Si lo ponemos, puede... No sé. Vale, ahora. Sí, si lo colocamos lo de los compresores, puede ser susceptible a de que a alguien se le ocurra poner alguna norma que diga, vale, pues esto. Si no lo ponemos y como no está, se seguirá trabajando exactamente igual. Es lo que decíamos. La base es intentar no poner palos en las ruedas, no ponerse la soga en el cuello. Ese es el objetivo. Y en eso está basado los documentos. Creo que responde a tu pregunta, supongo. Es lo mismo que se está pasando aquí con el documento que se está haciendo para Portugal, donde no se quiere hablar de la reducción de los barcos, de las embarcaciones, porque ya está claro que probablemente lo van a hacer, pero si nosotros le empezamos a decir esto y el otro, pues entonces ahí lo tenemos mal. Yo ayer hablé con la capitanía aquí de Sesimbra y la primera respuesta que me dijo, de momento no salís, pero fíjate que vais a quedaros con menos plazas en los barcos. O sea, ellos ya tienen una idea. Y cuanto más le metemos, cuanto peor vaya a salir para nosotros. Claro, por eso es lo que no queremos aquí. Ya. Está claro que tenemos que hacerlo con conciencia, ¿no? Ninguén quiere matar a nadie, ninguén quiere poner en peligro la vida de los clientes y la nuestra, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que tener algún cuidado, porque de buceo, nosotros que estamos en el medio tenemos duda, pues imagínate quién está de fuera, ¿no? Los ministerios y los turismos y todas estas entidades que ni se enteran de lo que hacemos, ni saben lo que es. Bien, en cualquier caso, para nosotros lo importante ha sido intentar no poner cosas porque lo que queremos es volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? Entonces, eso es lo importante, con las medidas de protección adecuadas y demás. ¿Más preguntas? ¿Alguna cosa más? Si no, pues daremos por terminada esta charla, esta reunión virtual en la que hemos explicado pues, el proceso a lo largo de estas semanas, este proceso que hemos realizado en este corto espacio de tiempo y en el que hemos logrado increíblemente reunir de forma histórica, diría yo, a todo el sector, tanto asociaciones como organizaciones, incluida ABRE y DAN, evidentemente, y consensuar un documento con el sello de todos, con la firma de todos, y un documento que va a ser válido tanto no solamente para las administraciones, sino para los centros mismos. Por lo tanto, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene si todo va bien. ¿De acuerdo? Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Buenas